Mi nombre es Danielis Hernández y les doy la bienvenida al primer capítulo de mi podcast Los asesinos en serie que tanto sabe ser. En este capítulo estaremos hablando de su influencia de historia con la participación de Gabriela Farías. Muchas gracias por invitarme y hacerme parte de este proyecto en el que me honra participar. Para mí es un placer que estés aquí. Sin alargarnos más, empecemos con lo que sería el tema. Claro, cabe destacar que los asesinos en serie es uno de los temas más explotados en el cine y la literatura, pues desde que se definió formalmente este término ha conmocionado a la sociedad y sobra decir que todos, mínimo una vez, hemos visto alguna serie o película que se relacione con ello, ya sea desde el punto de vista ficticio o por el contrario, narrando los hechos de una historia real. Sin embargo, este sigue siendo un tema muy amplio del que, aunque todos conocemos, hay muchas cosas que se ignoran. Exactamente, se podría decir que empleamos este término como algo cotidiano que ha existido desde siempre, pero en realidad existieron muchos casos que preceden al empleo de este término, puesto que los datos sobre el primer asesino en serie conocido se remontan a la primera mitad del siglo XV, mucho más de lo que algunos creen. Este primer asesino es conocido por el nombre de Gilles de Rais. Era un francés que tuvo una infancia violenta luego de quedar huérfano y ser criado por su abuelo. Sin embargo, su vida adulta no fue tan mala, ya que después de que su abuelo muriera, heredó dos grandes fortunas que lo volvieron inmensamente rico. Luego de que los franceses traicionaran a Juana de Arco, con quien mantenía una estrecha relación según BBC, se entregó a una vida de excesos, brujería, orgías y a su obsesión con el sexo y la muerte. Fue allí cuando un sirviente y más testigos sostuvieron para su juicio que asesinaba y destripaba niños e incluso tenía relaciones con sus cadáveres mientras aún estaban calientes. La sentencia fue llevarlo junto con sus sirvientes a la cámara de tortura y amarrarlo hasta hacerlo confesar, pero no hizo falta porque allí él mismo confesó todos sus crímenes, y por ello no lo excomulgaron, pero sí lo ejecutaron. Ni entonces ni ahora se tiene un número concreto de la cantidad de niños que asesinó, pero se estima que fueron entre 80 a 200. No obstante, hay quienes sostienen que quizás no fue culpable y solo haya sido víctima de las circunstancias y los extremos veredictos de la Iglesia, tal y como lo fue en su momento su amiga Juana de Arco. Aunque ella, a diferencia de él, es recordada como una santa y él como un monstruo, el primer pedófilo y asesino en serie de la historia, como señala el título del artículo de BBC. Por esta contradicción, otras fuentes apuntan que en realidad el primer asesino en serie fue Jack el Destripador o Holmes. Otros le atribuyen al denominado hombre lobo Ayaris, que nació en 1809. Este bajo el nombre de Manuela Blanco Roma Santa, ya que curiosamente sus padres creían que era una niña hasta sus 8 años. Esto le dio la ventaja de que fuese más difícil rastrearlo. Se cree que uno de los indicios para volverse un asesino en serie fue la muerte de su esposa, ya que partiendo de esto comenzó a recorrer Galicia, cometiendo sus asesinatos donde sus víctimas eran mujeres y niños. La declaración de este fue que era un hombre lobo y cuando se convertía aquellas noches de luna llena, se quedaba en el bosque esperando a que llegaran sus víctimas para acabar atrapándolas, despedazándolas y comiéndoselas. También se dice que usaba la grasa del cuerpo de sus víctimas para hacer pomadas y ungüentos que luego vendía. A pesar de que fue culpado solo de 9 casos, él mismo confesó 9 más, según tendencias del tiempo. Por otra parte, fuentes como National Geographic afirman que en realidad asesinó a 17 personas, hasta su captura y posterior condena a muerte. El trágico final que tuvieron casi todos los asesinos seriales que fueron descubiertos. Esto nos lleva a que, como se ha evidenciado y como se plantea en el libro Hijos de Caín, una historia de los asesinos en serie de Peter Bronsky, en 2018, antes de que se acuñara el término, solo había monstruos criminales atroces y sádicos que eran vistos como hombres lobo, vampiros, demonios o más tarde psicópatas. Un dato curioso es que estas creencias que hoy en día resultan fantasiosas fueron tomadas en 2016 por la escritora Cassandra Clare en su libro Tales from the Shadowhunter Academy, donde da a entender en el capítulo de Whitechapel Friend que Jack el Destripador era un demonio en lugar de un ser humano, y que por eso lograba matar tan brutalmente, con tanta exactitud y velocidad entre un crimen y otro. Interesante dato. Volviendo a la expresión, cuando hablamos de asesinos seriales no nos estamos refiriendo a seriales que asesinan, sino a un término que proviene de la expresión en inglés serial killer. Según fuentes, esta fue utilizada por el policía alemán Ernst Gennan en los 30 y luego fue sugerida por un agente del FBI llamado Robert Ressler en los 70. Pero fue la conmoción que se generó a escala mediática y social en dicha década con la aparición de los casos de asesinos como Ted Bundy y David Berkowitz, donde asesinaron a 36 personas respectivamente, lo que impulsó a que hubiera más popularidad para el término que define a aquellos individuos que matan a un mínimo de 2 a 3 personas en un lapso de tiempo en que se podría presentar periodos de espera.
La ciencia encargada de hacerle frente es la criminología, que junto con todas las demás ciencias forenses le hacen cada vez más difícil el trabajo a los asesinos en serie. Algo curioso e incluso irónico es que la criminología no surgió gracias a ningún asesino en serie, sino más bien por una oleada de atentados terroristas a mediados del siglo pasado, donde se dejaron un total de 33 artefactos explosivos dispersos por la ciudad de Nueva York. De allí nació el terrorista conocido como Mad Bomber o el bombardero loco, al que a pesar de los duros esfuerzos que hacía la policía no lograba capturar por no tener las herramientas que tienen ahora para dar caza a los responsables de este tipo de cosas. En este caso disponían de pocas pruebas de las cuales no sabían cuánto podían sacar y muchas preguntas sin resolver, pero tal como plantea Jorge Jiménez en su libro de perfilación criminal, si pensaban que este tipo podía ser un loco, una persona trastornada y debido a que necesitaban información y contar con una pista de dónde encontrarlo y detenerlo, pensaron que preguntarle a alguien que sabe de locos podría ser buena idea. Y sí, cuando dice esto se refiere a un psicólogo, una ciencia que actualmente es el pilar fundamental de la criminología. De este modo, emplearon el novedoso método de estudiar el trabajo y forma de obrar en los crímenes para llegar hasta el culpable. James Brussel, como el encargado de crear el perfil criminológico, enfrenta un claro reto, ya que los psicólogos solían trabajar estudiando a sus pacientes con ellos presentes y no por medio de lo que hacían. Aún así fue capaz de sacar un análisis muy detallado, arrojando en él el sorprendente dato de que cuando éste fuese detenido vestiría un traje cruzado abotonado a la perfección. Al dar estas características a la prensa empezaron a recibir muchas llamadas que no eran más que falsas alarmas hasta que tras un último mensaje publicado por la policía llegó otra carta del bombardero loco donde explicaba que trabajó para la compañía Edison y que ya había ocurrido algo grave que lo estaba impulsando a realizar estos atentados. Claramente después de eso se hizo una exhaustiva revisión de los empleados despedidos o que tuvieron problemas con esta empresa. Así fue como dieron con George Metesky, que había desarrollado tuberculosis por un accidente que tuvo mientras trabajaba allí y había escrito una carta a su nombre jurando venganza y empleando el mismo léxico que empleaba Mad Bomber. Una vez detenido se supo que éste cumplía con todas las características que se habían deducido en el perfil. Increíblemente, incluyendo también la del traje. Cabe resaltar un dato curioso de la criminología, es que a pesar de que no fue hasta entonces que se empezó a practicar directamente, el famoso escritor Edgar Allan Poe publicó un cuento en 1841 llamado Los crímenes de la calle Morgue, donde tras una serie de crímenes ficticios que él plantea, uno de sus personajes, mediante la psicología, intuición y observación de la escena del crimen, deduce quién, cómo y por qué es el culpable. Hubiese sido bueno que la policía tomara nota y hubiese usado estas técnicas antes y quizás nos hubiésemos ahorrado algunas cuantas muertes y crímenes en el pasado. Como ha sido señalado al principio, este tema ha hecho mucha mella en el cine y la literatura. Empezando por la literatura, tenemos la famosa saga de Aníbal de 1981 a 2006, en la que se inspira la saga de películas del mismo nombre que se basa en la historia de un ficticio asesino y caníbal en el que, según otro libro no ficticio llamado El monstruo de Florencia, la historia real, editado en 2006, Thomas Harris se inspiró en el conocido caso del asesino en serie de los 70-80 que atemorizó la capital toscana asesinando y mutilando a 16 jóvenes. Además, se encuentra la novela y película Había una vez en Hollywood, donde se habla levemente del conocido criminal y sectario Charles Manson. Otro ejemplo son algunos episodios de la serie Mentes Criminales, donde hablan de asesinos reales. Entre las más relevantes está el capítulo de la primera temporada, La Tribu, donde hacen referencia a Charles y la familia Manson. En Sed de Sangre hablan de El Vampiro. En la cuarta temporada, To Hell and Back, se inspira en el caso de La Granja de los Cerdos. En el capítulo de la misma temporada, La Gran Rueda, hablan del asesino del Pintalabios. En Omnívoro se basan en el famoso asesino del Zodiaco. Y en Nuestras Horas Más Oscuras refieren al acosador nocturno. También está la famosa historia ficticia El perfume, historia de un asesino, que ha sido expuesta en el formato literario en 1985 y cinematográfico en 2006, para contar la historia de un asesino en serie francés obsesionado con los olores que asesina a sus víctimas para crear una fragancia con un olor único. ¿Sabías que? El asesino considerado el más prolífero de la historia es nada más y nada menos que un doctor. Aunque irónico, es cierto, el Dr. Harold Shulman mató a 218 personas. No obstante, algunas fuentes aseguran que llegó a matar a 250, todo eso inyectándoles heroína. ¿Sabías que?
Colombia es el hogar de 2 de los asesinos en seriales con más víctimas a lo largo de la historia. Esto debido a que cuenta con Luis Garavito, quien asesinó un total de 138 personas entre el territorio colombiano, venezolano y ecuatoriano, y Pedro López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, que asesinó a 110 personas. ¿Qué no es como nos cuentan? A diferencia de lo que muchos creen, la condesa Elizabeth Bathory no mató a 650 personas, puesto que solo se llegaron a encontrar alrededor de 100 cadáveres. Para Berkowitz, el perro de su vecino estaba poseído por un demonio que le ordenaba cometer asesinatos. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Gracias una vez más por la invitación, espero volver pronto. ¿Qué tanto sabías de? Si te aburres demasiado, siempre puedes escucharnos y aprender cosas nuevas de este interesante tema.